Listo. Gracias por recordarme. Bueno, y entonces justo después de que vimos estas características de los sistemas de alineamiento, pues habría que pensar que aún nos hace falta un participante cuando tenemos oraciones que son bitransitivas, ¿no? Entonces, las oraciones bitransitivas, sabemos, tienen tres participantes, un elemento que generalmente además las oraciones bitransitivas lo que hacen referencia es a procesos de transferencia, que pueden ser o procesos de transferencia de un ente físico o procesos de transferencia de comunicación, ¿no? Entonces, esos son por definición los verbos bitransitivos en las lenguas del mundo, y claro, después vamos a encontrar que hay una serie de verbos bitransitivos que no necesariamente pertenecen a esta clase, pero van a tener un comportamiento muy similar, ¿no? Y entonces lo que va a pasar justamente, y ahorita lo vamos a ver, es que vamos a encontrar que así como las lenguas del mundo se distinguen entre las que marcan de manera similar a un S y a una, o a un S y un O, también justo en estos argumentos van a intentar, con esta intención de ser como, ahora sí que mucho más económicas, ¿no? Quizás este es un buen término para hablar de economía del lenguaje, van a intentar que el otro participante de o sea, el que es uno extra en las oraciones bitransitivas, pues también pegue a uno de los participantes de las otras oraciones y también forme una sola clase morfosintáctica con ellos, ¿no? Y entonces justo de ahí tenemos la distinción entre objeto indirecto, como en lenguas como la nuestra, y una distinción y una función sintáctica que vamos a llamar objeto primario, ¿no? Entonces vamos a tener, así como tenemos divisiones en las lenguas que tienen que ver con objetos y sujetos, también respecto al tratamiento de este tercer participante, vamos a tener que o bien se comportan como esta cosa que llamamos objeto indirecto, o bien se comportan como este otro participante que llamamos objeto primario, ¿no? Entonces, esto que parece, digamos, como también un poco particular y que también puede salir mucho del patrón de comportamiento de nuestra lengua, pues en realidad no es tan ajeno incluso a lenguas indoeuropeas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la oración John gave a book to Mary, y entonces, en esta oración, ¿cuáles serían las funciones sintácticas que tenemos aquí? Objeto directo y objeto indirecto. Ok, las dos que nos importan son objeto directo e indirecto. ¿Cuál sería el directo? A book. A book. Y to Mary, que fíjense que está marcado, además con la preposición to, es el objeto indirecto, ¿no? Sin embargo, podemos tener una estructura que recibe el nombre de avance del objeto indirecto o dative shift en la gramática inglesa, en donde justo este to marry va a aparecer en la posición canónica que en inglés tienen los objetos directos. Es decir, inmediatamente después del verbo. Esto, recuerden, en inglés, que tiene poca morfología, la posición es muy importante, ¿no? Entonces tiene una estructura sujeto, verbo, objeto, y entonces aquí to marry está cobrando la posición del objeto, y además hay una cosa que es bien particular que carece respecto de esta construcción. ¿Cuál es? Chequen este sintagma y chequen este sintagma. ¿Cuál es la diferencia? Disculpa, quiere entrar una compañera. Ay, disculpen. Listo. Es que no hizo sonidito, perdón. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre este Mary y to marry? Pues sería como que falta una marca de objeto indirecto, ¿no? Como en la primera. Pues sí, digamos que más que una marca de objeto indirecto, falta la preposición to, ¿no? En inglés esto es una preposición y además esto nos permite saber, y en eso es muy parecido al comportamiento del español, que es el único argumento, en ese sentido, en que no es un participante oblicuo, que puede estar introducido en inglés por estas preposiciones, ¿no? Bueno, también ciertos comportamientos verbales pueden, muy particulares, tener esta introducción de algún argumento con alguna preposición, y además las preposiciones en inglés tienen un movimiento y un comportamiento muy particular,
Pero exacto, ¿no? O sea, este to que está aquí, aquí no está en esta oración. Y si lo pusiéramos, seguramente obtendríamos una oración agramatical, ¿no? O sea, igual no es necesario que sepan a la perfección gramática del inglés, pero esto es lo que pasaría si pusiéramos ese to aquí. Y entonces lo que está pasando en realidad en esta oración es que este objeto indirecto aquí se convirtió en objeto directo, ¿no? Y entonces esto nos permite construir oraciones pasivas en donde el sujeto va a ser este objeto y no este otro objeto, ¿no? Digamos, tenemos dos objetos, pero el que va a ser, digamos, va a recibir las características del objeto directo y por lo tanto va a poder ascender a sujeto cuando se aplica una voz pasiva, es Mary, ¿no? Bueno, también podemos tener construcciones con book, pero lo que nos importa es esta, ¿no? Entonces, justo, vean cómo ya desde el inglés existe un comportamiento particular con estos tres participantes, ¿no? Y entonces, justo, este tipo de proceso es un proceso y es una estructura sintáctica en donde estamos viendo un objeto primario, ¿no? Entonces, justo el inglés, podríamos decir que en ciertas estructuras tiene este comportamiento. Claro, bueno, Dreyer, ¿no? Hay que decirlo, en realidad propone que esta es la estructura básica del inglés y que en realidad esto es un proceso de eliminación del objeto indirecto, ¿no? Le llama antidativo a esta construcción. Fuera de su análisis, independientemente de cuál sea la forma básica, si esta o esta, vemos que Mary, lo importante, puede tomar las dos características, tanto de objeto indirecto cuando va introducido por to, o como objeto, nada más vamos a llamarlo por ahorita objeto, cuando toma la posición postverbal, ¿no? ¿Eso queda claro para todos? O para todas, más bien. Sí, Sí. entonces en posición postverbal deja de ser directo, ¿verdad? Más bien en posición inmediatamente postverbal, ahí es donde es objeto, digamos, objeto directo, entre comillas, ¿no? Okay. Otra vez, esto probablemente tendríamos que llamarlo objeto primario, ahorita vamos a ir viendo mucho más esta dinámica, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a las oraciones bitransitivas es justo que, en primer lugar, el llamado objeto directo en realidad es un elemento argumental de los verbos bitransitivos y a su vez, esto que ya habíamos mencionado, los verbos bitransitivos son una subclase de los verbos transitivos, ¿no? O sea, son los únicos verbos en las lenguas del mundo que van a tener tres participantes. Y uno de ellos, por lo menos mientras tanto, si pensamos en el español, es el objeto indirecto. Y bueno, ¿no? O sea, esto que también ya decía, los verbos bitransitivos prototípicamente son verbos de transferencia, que pueden ser verbos de transferencia física o verbos de transferencia de comunicación, y en las lenguas del mundo el resto de los verbos bitransitivos pueden en general realizarse y formarse a través de procesos de aumento de valencia, ¿no? Sí, algunos, quienes hayan tomado sintaxis, bueno, español 2 el semestre el año pasado, pues se acuerdan que veíamos un proceso que llamábamos aplicativo, ¿no? Y justo el aplicativo lo que hace es crear nuevos verbos bitransitivos sobre verbos transitivos, y entonces esto más bien ya será un verbo derivado, ¿no? No va a ser un verbo básico bitransitivo. Y justo estos dativos serían dativos no argumentales, ¿no? Bueno, eso ya es otro cuento. Y entonces justo los verbos de transferencia, digamos ya en términos semánticos, en unos términos semánticos muy profundos, tienen tres participantes y tienen estos participantes también etiquetas semánticas bien particulares, ¿no? Por un lado tenemos una que es igual que en las oraciones transitivas, un elemento agentivo, con mucha voluntad, generalmente muy humano o muy animado, que con voluntad va a hacer que un elemento vaya de su dominio al dominio de otra persona, ¿no? Entonces, ese sería un primer participante. Después otro que vamos a asignar con el primitivo semántico T, esto está basado en el papel temático tema, y justo por eso es un T o tema, que es justo lo que se transfiere, ¿no? Entonces, ese es el objeto que va a pasar de la custodia de una persona a la custodia de otra persona. Y finalmente un R, o receptor, que justo va a ser quien va a recibir el elemento que transfiere el agente, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de una oración bitransitiva, sobre todo cuando son bitransitivas altamente de transferencia, ¿no? Las prototípicas, vamos a tener estos tres participantes. Entonces, vamos a agregar una serie de participantes a nuestra lista, ¿no? Tenemos S, tenemos A, tenemos O, tenemos T y tenemos R. Entonces, dependiendo del tipo de estructura que tengamos y del tipo del verbo que tengamos, vamos a tener una u otra, pero vamos entonces ya a tener estos tres elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la oración, Juan le dio un libro a María,
Entonces, Juan claramente va a ser el A, es decir, es esta persona que con voluntad va a transferir un elemento de su dominio al dominio de otra persona. El libro, que esté, porque es el elemento que está siendo transferido, y María, el R, que es el elemento que recibe, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos, en realidad no tendría que haber mayor problema, y simplemente hay que saber identificar claramente qué papel temático o qué primitivo semántico va a tener cada uno de esos participantes, ¿no? Ahora, para Tuggy es un lingüista que trabaja desde un marco que se llama gramática cognitiva, entonces él está muy interesado particularmente en cómo codificamos y concebimos, conceptualizamos el mundo a través de la lengua, ¿no? No sé, seguro hay una personaje famosa en internet, esta Holly no sé qué, no sé si la han visto, que habla mucho de lenguas. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, pues su papá, ella es hija de este hombre, ¿no? Entonces en algún video incluso sale hablando en náhuatl, porque él estudiaba náhuatl. Entonces ahí si lo quieren conocer en persona, búsquenla y seguro va a aparecer, ¿no? Bueno, entonces Tuggy, desde esta gramática cognitiva, en donde lo que nos importa es esto de la conceptualización, asume que en realidad estos fenómenos, o el fenómeno que vamos a explicar ahora, tiene una relación muy particular en cuál es la fuente de conceptualización que guía el comportamiento de los verbos bitransitivos, ¿no? Entonces propone que en realidad hay dos tipos de fuente distinta para hablar y para conceptualizar estos eventos de transferencia. Por una parte serían la fuente de los verbos de manipulación, en donde lo que se pone el foco en términos, digamos, cognitivos, es justo cómo alguien puede modificar y manejar una cosa. Y entonces cuando tenemos estos comportamientos, cuando lo que nos importa y conceptualizamos es que es un alguien que está desplazando un elemento, esto va a ser entonces justo verbos de manipulación, y entonces vamos a tener un comportamiento muy parecido al que tenemos en español. Es decir, cuando los verbos bitransitivos se comportan como verbos de manipulación, tenemos objetos directos y objetos indirectos. Cuando, por el contrario, la otra fuente sería entonces los verbos de interacción humana. ¿Y cuál es la particularidad de los verbos de interacción humana? ¿Qué creen que sea lo más importante? Piensen en el verbo hablarle. ¿Qué es lo más importante ahí? Sí, ¿Quién habla y a quién se le está hablando? ¿Podría ser? exacto, parece que lo más importante y lo que más nos está interesando en términos del evento, de ese evento comunicativo es que alguien le habla a otra persona y en realidad lo que le dice nos interesa muy poco, ¿no? De tal manera que muchas veces, justo en estos verbos como Juan le habla a María, ni siquiera decimos qué es lo que se comunica, lo que nos interesa es decir es a quién se le comunica. Y entonces, justo cuando los verbos bitransitivos se alinean mucho más con los eventos de interacción humana, lo que va a pasar es que vamos a tener este comportamiento en el que el elemento más humano de los objetos, es decir, forzosamente el R, que tiene esta característica de o bien ser humano o bien ser muy animado, muchas veces incluso muy humanizado, ¿no? Piensen en instituciones y cosas así, cuando uno le da, no sé, dinero al SAT, entonces el SAT también tiene como una animacidad muy particular, ¿no? Entonces justo estos R's, que siempre van a ser muy humanos o muy humanizados o muy animados, son los que nos importan, así como en los eventos de transferencia nos importa más, los eventos de interacción humana, nos importa más la otra persona a quien le hablamos que lo que le vamos a dar o que lo que le vamos a decir, ¿no? Y entonces cuando los verbos bitransitivos y la lengua asume este comportamiento mucho más de interacción humana para estos verbos que de manipulación, lo que vamos a tener entonces es una marca que va a ser el objeto primario. Y entonces eso significa que para estas lenguas es mucho más importante este participante que es humano que los participantes que no son humanos, ¿no? Y ya habíamos visto en alguna ocasión justo unas relaciones jerárquicas en donde sabemos que lo humano es mucho más alto y mucho más importante para la cognición humana que justo lo inanimado, ¿no? Entonces desde ahí, pues justo estos verbos lo que van a hacer es tratar como un objeto a lo que nosotros llamamos objeto indirecto, o sea, al R. Aquí nada más para que se acuerden un poquito de latín, ¿no?
justo el latín, que también es una lengua de objeto indirecto, lo que va a hacer es que va a tratar como nominativo al participante A y al participante, bueno, A de la oración transitiva y al participante A de la oración bitransitiva, y va a tratar como acusativo, es decir, es una lengua nominativa acusativa y además es una lengua de objeto indirecto, va a tratar como objeto indirecto tanto al O de la oración transitiva como al, ¿dónde está aquí? Aquí, al T de la oración bitransitiva, ¿no? De tal manera que, pueden fijarse, ambos reciben en esta oración la misma marca de caso, que es el caso acusativo, ¿no? Y entonces solo en la oración bitransitiva, como esta con el verbo dat, bueno, dare, ¿no? Que es dar, vamos a tener la ocurrencia de una nueva marca que es el dativo, ¿no? Y esta marca de dativo lo que hace es decirnos que este elemento funciona como el R del evento de transferencia. Pero fíjense entonces cómo tanto Puela en la primera oración como Puela en la segunda oración tienen la misma marca, de la misma forma que malum, que es manzana, tiene la misma forma en las dos oraciones, ¿no? Porque recibe el mismo caso. Y el único que va a cambiar es el nuevo argumento, que es el que va a recibir esta marca de dativo. No sé si esto queda claro hasta aquí. Sí. Sí, Entonces, Me- esto, ay, perdón. No, Ustedes decidan quién va primero. Bueno, gracias. Esto de puero, o sea, la marca de O es lo que dice del objeto primario. No, más bien sería lo contrario. La marca de O aquí, el dativo de puero, sería el objeto indirecto. ¿Por qué? Sabemos que, a ver, si ponemos aquí los papeles temáticos o los primitivos semánticos, estas letritas que tenemos, ¿cómo sería? Puela, ¿qué papel tendría en esta oración, en la primera? Es el agente, ¿no? O bueno, ajá. Es el agente, pero entonces justo para evitar luego hablar de agentes, nada más ponemos a, ¿no? Entonces Ok. es el participante más agentivo que parece más agente de la oración transitiva. Malum, en ese sentido, ¿qué tendría? ¿Sería el tema? ¿La T? Sería el T, es solo para las bitransitivas. Ah, ok. Más bien Entonces, ¿el sería complemento O. directo? Sería O. En esta serie de primitivos, sería O. Y entonces este verbo, pues no nos importa, no tiene ninguna especificación en esos papeles temáticos, ¿no? Y ahora hagámoslo con el de abajo. Y aquí sí, las letras son R y T, ¿no? Entonces, Puela, ¿qué letra recibiría, digamos? ¿Qué primitivo semántico recibiría? A, Sería A, justo porque es el más agentivo de esta oración bitransitiva. Malum sería el tema, ahora sí. sería el tema, exacto. Y puero, El receptor, R. el R, exacto. Entonces, fíjense cómo aquí A y A están alineados y tienen el mismo comportamiento, reciben la misma marca formal, que es el caso nominativo. Y malum, tanto como cuando es O, como cuando es T, recibe la misma marca de caso, que es el caso acusativo. De tal manera que tanto el O como el T se comportan de la misma manera en esta lengua que se llama latín, ¿no? O sea, tienen las mismas marcas y seguramente cuando queramos pasivizar esta oración, puela malum puero dat, vamos a tener que pasivizar y poner en sujeto a este participante, ¿no? ¿Por qué? Porque sería el mismo participante o tiene las mismas marcas que este participante, que sería el que pasaría a ser sujeto de una oración pasiva. Entonces, esa prueba lo que nos permite observar es cuál es, en estas oraciones bitransitivas, el que tiene el funcionamiento de objeto. Nada más así, objeto. El que es mucho más cercano y mucho más argumentado al verbo. Y justo, Ok. puero recibe una marca distinta. Fíjense cómo esta no había salido. Y si aquí quisiéramos contrastarla con el nominativo de niño, incluso podríamos tener una construcción como puer, ¿no? Entonces ya ahí puer claramente no tiene la misma marca que puero. Y eso también nos ayuda a saber que esto no está en nominativo, está en una forma particular, que es el que llamamos dativo. Que dativo es el caso que se emplea para marcar a los R's en esta lengua que tiene marcación morfológica de caso, ¿no? No sé si ahora queda un poquito más claro, Maxeli. Sí, muchas gracias. Y había otra pregunta antes. Sí, solo ya no alcancé a copiar como qué tipo de comportamiento era. ¿Era objeto directo, objeto indirecto?
Este que acabamos de ver. Este sería un comportamiento primero, ¿no? Con la primera distinción que veíamos, y esto es importante decirlo y lo voy a decir desde ahora entonces, digamos que una lengua sea nominativo-acusativa o ergativo-absolutiva no tiene ninguna relación con que tenga objeto primario u objeto indirecto, ¿no? Entonces digamos que en realidad se combinan estos comportamientos. De tal manera que tenemos que el latín, primero que nada, es una lengua nominativo-acusativa. Lo sabríamos cuando tuviéramos una oración intransitiva con fuera y va a recibir la misma marca morfológica, ¿no? Esta A que significa nominativo. Y además es una lengua de objeto indirecto. Esto, por ejemplo, lo sabemos porque el que es distinto es el R del evento de transferencia. En cambio, justo lo que va a pasar con el objeto primario es que los que se comportan exactamente igual son esto que llamamos objeto indirecto y el objeto directo, y el objeto... A ver, ya no lo entendí, espera. Claro, a ver. Cuando tenemos oraciones ditransitivas, es que están al revés, perdón, tenemos que, si tenemos el comportamiento del objeto directo distinto y el objeto indirecto se comporta como el objeto directo de las monotransitivas, entonces ahí vamos a tener el comportamiento de objeto primario. Es decir, cuando tenemos un objeto primario, el R de los eventos de transferencia va a recibir las mismas marcas y va a tener el mismo comportamiento morfosintáctico que el O de las oraciones transitivas. De tal manera que es justo lo que pasa en una oración como acá, ¿no? En esta oración bitransitiva, Mary tiene la posición del objeto tal cual si tuviéramos una oración transitiva como ate en inglés, y entonces lo que aparece inmediatamente después del verbo, ese va a ser el objeto, ¿no? Entonces aquí Mary en realidad funciona como objeto y esto le vamos a llamar objeto secundario. Es decir, es un objeto menos importante que tiene menos relevancia en la comunicación y por eso distinguimos entre objeto primario y objeto secundario. ¿Cómo sabemos que Mary es la que tiene las condiciones del objeto, digamos, más objeto en esta oración? Que podemos generar la pasiva, ¿no? Esto otra vez, para esta prueba, es fundamental. ¿Por qué? Porque la pasiva de las monotransitivas, al que se va a llevar a sujeto, va a ser al elemento O, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que realmente tienen el mismo comportamiento. Entonces, justo, otra vez, cuando, o lo voy a explicar completo, cuando tenemos una oración monotransitiva, vamos a tener solo un objeto, ¿no? Y entonces a eso lo podemos llamar objeto directo. Ahorita no importa si lo llamo objeto directo o objeto indirecto, es solo para que se entienda cómo están alineados, ¿no? Y cuando tenemos una oración bitransitiva y el T de esa oración se comporta también como el O de la oración transitiva, tenemos justo que esto es un objeto directo. Y entonces la lengua es una lengua de objeto directo, y a la vez entonces el R va a tener una marcación bien distinta y ese va a ser el objeto indirecto, ¿no? En español, por ejemplo, sabemos que todos los objetos indirectos van a tener un comportamiento con le y además van a estar siempre introducidos con una preposición, ¿no? Esa que además sí es preposición. Mientras que los objetos directos van a tener diferentes marcas, ¿no? Y entonces siempre van a tener el T de los eventos de transferencia va a ser objeto directo. Mientras que en las lenguas que tienen un comportamiento de objeto primario, lo que tenemos es que esta cosa, por llamarla ahora objeto directo, se comporta exactamente igual que el R, o sea, que el indirecto de las oraciones bitransitivas. Y deja con un comportamiento particular al T, o sea, al objeto directo de las oraciones bitransitivas. No sé si el esquemita es más o menos claro. Este es de Dreyer. Sí, ya. Ok, bueno, vamos a ver, por ejemplo, un caso del Tzotzil, justo que también presenta un comportamiento de objeto indirecto, ¿no? Entonces, quienes trabajan Tzotzil, esto también es caso de exposición, ¿no? Entonces, fíjense, sabemos además, ¿no? Aquí se ve justo cómo que sea una lengua ergativa absolutiva no va a impedir que además sea una lengua de objeto primario, ¿no? Son cosas que son distintas y más bien la sintaxis alinea cosas muy particulares en estas lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero decir yo soy un hombre, vamos a tener la palabra vinik. Vinik es el sustantivo para hombre y esta marca on, que es la primera persona del singular del absolutivo. Recuerden, el S
de una oración intransitiva en estas lenguas va a recibir la marca absolutiva, ¿no? Entonces, con esta ya no debería haber mayor problema, ¿no? No hay, es muy claro el ejemplo. Entonces, fíjense, la que nos va a interesar es esta marca on. Esta es la que está de relieve en todo el ejemplo, ¿no? Entonces, también podemos tener la oración mi chamajón, y esto es, vas a pegarme, y entonces, bueno, mi es un interrogativo, indica la interrogación, y fíjense, ¿no? Bueno, esta cha inicial es aspecto, luego tenemos esta marca a, que indica segunda persona de ergativo, o sea, esta es el agente o el a de la oración transitiva. Luego tenemos este verbo mag, que es golpear, y otra vez son, ¿no? Pero esta primera persona singular de absolutivo, en realidad, en este caso, es el o de la oración transitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque esta lengua tiene este comportamiento. Entonces, justo, fíjense, S con on, o con on. ¿Hasta aquí va todo claro? Sí. Sí. Ok. Pero entonces fíjense qué pasa cuando ahora tenemos una oración bitransitiva. Tenemos el mi, mu, chachobón, la chitomé. Y esta oración, que significa no me vas a vender tus cerdos, justo en el verbo, que es este chachombón, otra vez vamos a encontrar el aspecto, que es el primer morfema, otra vez el a de ergativo para el a del, o sea, es que es a en la lengua y es a en papel temático, por eso suena redundante, pero son dos as distintas. Entonces este a otra vez, que es ergativo de segunda de singular, entonces este ergativo de segunda de singular es el a de la oración bitransitiva. Y luego el verbo vender, que parece este chon, encontramos un proceso de aumento de valencia con este benefactivo, que es esta va de acá. Entonces aquí se hace un verbo bitransitivo, y entonces, fíjense, yo que soy el R del evento de transferencia, porque vender también es un evento de transferencia, otra vez aparezco marcado como on, exactamente igual que aquí. ¿Sí se ve qué es lo que está pasando? Sí. Y además, fíjense, tenemos entonces este sustantivo, la chitome o la chitomé, que justo no recibe ninguna marca en el verbo. Entonces, mientras que el tzotzil, y quienes están en el tzotzil ahorita nos cuentan bien, justo parece que tiene marcas tanto para el ergativo antes de la raíz verbal y para el absolutivo al final de la palabra verbal, no hay ninguna marca para este tercer participante. O sea, incluso parece que no participa de los argumentos, o sea, de los elementos más importantes del verbo que está acá. Y entonces justo este sería un verbo, una lengua que va a presentar un caso de objeto primario. Entonces, ¿cómo sabemos que este es objeto primario? Justo porque aquí es o, un participante o, porque soy el que soy golpeado, ¿no? La primera persona del singular, y en este yo soy el que recibe las cosas, y otra vez aparezco marcado en la palabra verbal con exactamente el mismo morfema, con exactamente la misma función. Entonces otra vez absolutivo primero es singular, absolutivo primero es singular, y a través de eso sé que pues este comportamiento hace que tanto como si soy objeto aquí, como si soy objeto acá, vaya a estar marcado en la palabra verbal, ¿no? Y justo el elemento menos humano va a estar fuera de las relaciones sintácticas que aparecen marcadas en la palabra verbal. Entonces, justo para saber en una lengua como el tzotzil, si es una lengua de objeto directo o objeto primario, lo que tendríamos que hacer es, con oraciones bitransitivas, y ya que sabemos que tiene un comportamiento de marcación de los participantes en la palabra verbal, entonces justo intentar ver qué es lo que se marca cuando tenemos una oración de tres participantes, ¿no? Y vamos a descubrir que lo que siempre se marca es el R, y que ese R, además, recibe la misma marcación que recibiría si fuera un no en una oración transitiva. ¿Queda más claro con esto? Sí, ya está mejor. ¿El resto? Sí, también. Ok, bueno. Entonces, ya vimos más o menos cómo es el objeto primario. Entonces vamos a verlo ya específicamente cómo funciona en una lengua, o sea, en náhuatl, para ver si con esto podemos ya como que tener mucho más claro cómo es el objeto primario, ¿no? Entonces, por principio en náhuatl, los verbos bitransitivos
en realidad solo existe uno, ¿no? Un verbo bitransitivo que no tiene ningún proceso de derivación morfológica, es decir, que no tiene ninguna ocurrencia de esto que llamaríamos aplicativo, que es el verbo dar, ¿no? El único que tiene este comportamiento siempre va a ser este verbo, que es maca, y eso significa dar. Luego también vamos a encontrar otro, que es ilguía, que particularmente en términos históricos, o sea, en términos diacrónicos, sí podemos saber que tiene derivación morfológica, que en realidad tendría que haber existido un verbo ilgui, que sería algo así como decir, nada más, e ilguía es decirle algo a alguien, ¿no? Pero claro, para la época clásica, por lo menos, o sea, ya desde el siglo XVI, este verbo ilguía, para los hablantes de la lengua, ya no tenía derivación, o sea, ya era un verbo básico, ¿no? Entonces, por eso lo sumo a esta lista. Entonces, fíjense, para empezar, como los dos verbos de transferencia básicos del náhuatl son justo uno para transferencia física y otro para transferencia de información, ¿no? Uno maca para física y otro ilguía para la información. Entonces, bueno, el resto de verbos en náhuatl, cuando queremos tener una oración bitransitiva, van a tener que aparecer con uno de estos morfemas que va después de la raíz verbal. Lía o el tía. Y los dos morfemas significan aplicativo, es decir, introducen a un nuevo objeto que antes no estaba y además va a tener las características justo de los R's, de los eventos de transferencia, es decir, va a introducir un elemento mucho más humano, ¿no? Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos entonces a definir cómo funciona, esto ya lo había explicado, el verbo náhuatl en la oración bitransitiva, ¿no? Y entonces justo un verbo muy transitivo en esta lengua es el verbo chiwa, que significa ser, ¿no? Y entonces, antes del verbo van a aparecer siempre las marcas de las relaciones sintácticas que tiene este verbo, ¿no? Entonces siempre la primera, la más a la izquierda, va a ser la de sujeto, y la segunda, la que generalmente le sigue a esta, aunque a veces con la interacción con otros morfemas puede desplazarse un poco, va a ser la de objeto. Entonces, en realidad en náhuatl, como es una lengua de objeto primario, ni siquiera vamos a llamar a este objeto directo, ¿no? Simplemente es el objeto. Entonces, y entonces justo cuando tenemos la primera o la segunda persona, generalmente no encontramos frases nominales que hagan referencia a lo que está indexado en el verbo, pero por ejemplo aquí sí vamos a encontrar, porque es la tercera persona, un elemento que es externo, o sea, que está realizado, perdón, como frase nominal, pero fíjense que detona la concordancia aquí. Entonces el verbo náhuatl concuerda, digamos, por ponerlo como en términos del español, con su sujeto y con su objeto. Y siempre va a marcar primero al sujeto y luego al objeto, ¿no? ¿Esto, todo bien con este ejemplo? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una oración bitransitiva como con este, que es el verbo maca, ¿no? Entonces, la oración ni mitzmaca in tlaxcali, fíjense cómo aparece ni en la primera parte, y el siguiente morfema es mitz, que eso significa a ti. Entonces, en realidad, este mitz está indicando al objeto más animado, al objeto más humano de la construcción bitransitiva. Y a la par que está haciendo eso, entonces está relegando de la marcación en la palabra verbal al T de esta oración bitransitiva, o sea, in tlaxcali. Y entonces esto no tiene ninguna marcación acá. Y si la definición en náhuatl, por ejemplo, para las relaciones sintácticas es la marcación en la palabra verbal, pues uno podría decir que esto ni siquiera es un argumento del verbo, ¿no? Es un objeto secundario. Está ya muy fuera de las cosas que le interesan decir al hablante en esta oración. Y esto sucede también si le ponemos un lía o un iltía a estos verbos que son bitransitivos. Digo, pero que son transitivos y entonces queremos introducir a un nuevo participante que va a ser siempre un beneficiario, ¿no? Digamos que el aplicativo introduce un benefactivo y entonces ese benefactivo pues es alguien por quien se hacen las cosas y que recibe como, digamos, la parte buena de que alguien haga algo, o a veces también la mala, ¿no? En realidad no importa, pero se ve que quien hace las cosas las hace para otra persona. Entonces, fíjense, otra vez. Veíamos que Chihuahua, como estaba acá, marca al objeto y al sujeto, y entonces cuando tenemos nada más Chihuahua va a marcar al objeto menos humano,
Pero como ya le introdujimos aquí un nuevo participante a través de este lía, entonces, bueno, ahora tenemos el verbo chihuilía y vamos a marcar con la primera misma posición ni, y fíjense cómo ahora otra vez puedo volver a introducir un ente, además muy animado, la segunda persona del singular, o sea, un tú, y esto de nuevo va a hacer que Incali se salga de las relaciones sintácticas de acá. Es decir, el náhuatl solo tiene una posición específica para poder marcar al objeto. Y cuando el objeto es muy humano, prefiere marcar al objeto humano que marcar al objeto inhumano o inanimado, ¿no? Y entonces, justo este comportamiento que siempre va a marcar y va a preferir tener las relaciones sintácticas del ente más humano y no del ente inanimado, ese justo también es un comportamiento de objeto primario, ¿no? Entonces el náhuatl, como ya lo había dicho, es una lengua de objeto primario. Y esto, decía, ¿no? La pasiva en este caso nos va a ser una gran prueba para saber cuál es el elemento que va a pasar a ser sujeto en una oración bitransitiva, ¿no? Si pasa el T a ser sujeto, entonces probablemente lo que tengamos en realidad es una lengua de objeto directo, ¿no? Porque tiene el mismo comportamiento que lo que pasaría a sujeto en una oración pasiva de una base, de una oración transitiva monotransitiva, ¿no? Entonces aquí lo que nos interesa saber es cuál va a ser el que va a subir a sujeto, si el T o el R. Y entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, tenemos la forma chihualo, este lo, hay discusiones en la gramática del náhuatl, si es pasiva o no, dice Michel Loné que no, yo tengo la impresión de que sí, y ahí hay como toda una discusión, entonces le puse pasivo porque a mí me parece que sí lo es, pero pues, quién sabe, ¿no? Y bueno, este lo justo es la marca de pasivo, y se le agrega el verbo, y como pasivo lo que hace es cancelar un argumento y generar un verbo intransitivo de un verbo transitivo, ¿no? Y entonces justo, fíjense, cuando nada más es chihuahua, tenemos chihualo, incali, y entonces se hace una casa o la casa es hecha, ¿no? Cualquiera de las dos lecturas es posible, y este incali va a recibir esta marcación cero, que es el sujeto de tercera persona del singular en la lengua, ¿no? Pero fíjense con maca, que bueno, la pasiva tiene nada más la forma o con este verbo, entonces el verbo pasivo de maca es maco, sería timaco in tlaxcali, y fíjense, aquí el que subió fue la segunda persona del singular. O sea, este mitz, perdón, este mitz de acá de te doy tortillas, es el que ahora pasa a ser el sujeto de la forma pasiva, que ahora es una oración intransitiva, ¿no? Y podemos volver a tener in tlaxcali sin ningún problema, pero tampoco va a recibir marcas en la palabra verbal. Es decir, cuando pasivizamos en náhuatl un verbo bitransitivo, va a ser el R, que está marcado en la posición de objeto en el verbo, el que va a poder ascender a sujeto, y no el T, que va a seguir manteniendo una marcación externa a la palabra verbal. ¿Esto queda claro? Sí, Sí, ¿El resto sí? ¿Todos bien? No sé, tengo miedo. ¿Quién dijo que Naxieli? ¿Tú fuiste quien dijo que Sí, miedo? sí, ¿Por ya. qué tienes miedo? Porque usted sabe mucho y a veces va muy rápido. Entonces trato de adaptarme, pero está bien. ¿Dónde crees que me aceleré? A ver, en lo último, la conclusión que dio, ¿la puede repetir, por favor? O sea, De la pasiva. ajá, en general del náhuatl, del comportamiento del náhuatl. Ok, voy a empezar de nuevo con la explicación de los ejemplos, a ver si con eso se clarifica un poquito, ¿no? Gracias. Entonces, decíamos, esta es una oración transitiva. Pues además un verbo de efectuación, hacer, y además esos verbos justo tienen como este comportamiento muy particular de que van a tener un sujeto y un objeto. Ahí no hay de otra, ¿no? Y entonces aquí lo que yo estoy haciendo es una casa. Y entonces la casa es tercera persona del singular porque pues todo de lo que hablamos del mundo, que no sea quien habla y quien escucha, independientemente de si hablan muchos, si escuchan muchos o uno y uno, todo eso, lo demás es tercera persona, ¿no? Y entonces, cuando el náhuatl genera una oración, lo que va a hacer es marcar en la palabra verbal siempre estas relaciones sintácticas, de tal manera que tiene una posición y una forma específica para cada persona que funge como sujeto, y una forma específica también, es un paradigma de marcas que indican cuál es el objeto, ¿no?
De tal manera que uno podría eliminar esto, nada más tener el verbo nikchiwa, y eso es una oración bien formada en náhuatl, ¿no? Eso es simplemente lo hago. ¿Qué es lo que hago? Pues uno tendría que conocer el contexto para decir qué fue, y justo en el contexto no habría necesidad de hacerlo, de decirlo, ¿no? Si lo quiero decir, si quiero especificarlo, entonces formo esta frase nominal, que siempre va a tener, no siempre en náhuatl, va a estar formada por un determinante y el sustantivo, y entonces puedo tenerlo ahí, y si lo tengo, justamente, sobre todo cuando es la tercera persona del singular o del plural, va a aparecer indexada, o sea, va a haber una relación de concordancia entre este participante y este participante, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo, hay una tercera persona que funciona como objeto, nuestra única tercera persona es esta, por lo tanto sé que Incali es lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, yo no necesito decir que soy Nehuatl, porque justo, pues ya lo sé, ¿no? O sea, ya estoy marcado aquí, es como cuando en el español tiramos la frase nominal que es sujeto, porque la tenemos marcada en la concordancia con el verbo, ¿no? Entonces, justo, la oración transitiva común y corriente del náhuatl va a mostrar que va a tener este paradigma para sujetos y este paradigma para objetos, ¿no? Y así también sabemos que un verbo en náhuatl es transitivo, porque va a tener esas dos marcas, ¿no? Hasta ahí, ese ejemplo queda claro, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces les decía, en náhuatl hay dos formas de obtener verbos bitransitivos. El único que no tiene derivación morfológica es maca, que significa dar, y Guía decía que en términos históricos sí tiene derivación morfológica, pero ya no es analizable, ¿no? De tal manera que podemos considerarlo un verbo bitransitivo, digamos, básico. Por otra parte, la otra forma de generar verbos bitransitivos en la lengua es si agregamos un morfema que podemos, bueno, en la tradición del náhuatl se utiliza aplicativo, además aplicativo y el náhuatl, justo, digamos, la primera vez que se utilizó ese término que ahora está en toda la lingüística, fue justo en la descripción, si no mal recuerdo, de Rincón del náhuatl en el siglo XVIII, entonces hagámosle honor a que fue alguien de acá y en una lengua de acá, llamémosle aplicativo, ¿no? Y entonces lo que hace el aplicativo, en este caso este LIA, es aumentar un participante, ¿no? Entonces, les decía que, por ejemplo, si llevaron español 2 la vez pasada conmigo, justo veíamos algún tipo de proceso de aplicativo en español, ¿no? Estos dativos que no son argumentales, pero que se aparecen con un le, y entonces obtenemos una oración bitransitiva que antes no existía en español, ¿no? Justo es lo mismo que está pasando en náhuatl en este caso, es decir, es una oración transitiva con aumento de valencia. Sumó un más uno, y ese más uno es digamos, entre comillas, es un objeto indirecto, ¿no? ¿Cómo sé que ese es un objeto? Porque no podría tener, quizás aquí hace falta el dato negativo, no podría tener la oración algo así como nimitz, chiwa, cali, porque esto en náhuatl no significa nada, ¿no? Esto sería buscar la lectura como te hago la casa, pero en realidad este mitz no podría aparecer ahí porque necesita este lía de acá para aparecer, ¿no? Entonces, ya que tenemos el lía de acá, sí podemos introducir un nuevo R o un nuevo benefactivo en la oración, que justo como benefactivo en la lengua náhuatl va a recibir el mismo comportamiento que el objeto de las oraciones bitransitivas. O sea, se parece a maca en ese caso, ¿no? Y fíjense cómo otra vez lo que aparece es el elemento más humano, ¿no? Decía, todo lo que no soy yo y no eres tú, o sea, no es la primera ni la segunda persona, es la tercera, y en la tercera persona sí vamos a poder tener elementos inanimados, elementos animados, elementos que no tienen ni siquiera una connotación como cercana a la vida, todo eso lo vamos a tener en la tercera persona. La segunda, forzosamente, es un humano, ¿no? Y entonces aquí está apareciendo marcada la persona, o la única persona además de mí, que está en este evento, que es el hacerle algo a alguien, ¿no? Y entonces, esto, que aparezca este mitz acá, que es la persona más animada, que es la que se está beneficiando de mi acción, que en español además sería un objeto indirecto, va a hacer que este incali no pueda recibir marcación morfológica en la palabra verbal. De tal manera que decía, si para el náhuatl, por ejemplo, decir que las relaciones sintácticas, una manera de definirlas es porque aparecen marcadas en la palabra verbal, entonces esto que no aparece marcado en la palabra verbal
en realidad parecería que ni siquiera tiene una función sintáctica en esta oración. Es decir, este es el T del evento de transferencia y no está recibiendo ninguna marca. Mientras que acá, cuando es un O de una oración transitiva común y corriente, ahí sí puede recibir una marca, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia fundamental. Que aquí, cuando es O, voy a ponerle O acá, marca o detona la marcación en el verbo, mientras que acá esté y no detona la marcación en el verbo. No, perdón, este era más acá arriba, disculpe. Era acá. Aquí, hasta aquí, ¿va quedando claro el ejemplo? Sí. ¿El resto? Yo, profe, tengo como una duda porque, bueno, también había visto esto como en mi clase de náhuatl, pero no había entendido por qué, o sea, entonces el mix no tiene posibilidad de ser marcado fuera como de la cláusula verbal, o sea, algo así, no sé si sea gramatical, pero como Nimichihuilia, Incali, Intehuat o algo así. Sí se puede, o sea, en realidad sí se puede. A veces son oraciones, por lo menos para el náhuatl del 16, ¿no? Yo hablo de ese náhuatl, no sé las variantes contemporáneas, porque además por influencia del español que han cambiado algunas, bastantes cosas, pero sí podríamos tener algo como Intehuat, Nimichihualia o Nimichihuilia Incali, ¿no? Y este Intehuat acá significa como respecto a ti, te hago una casa, ¿no? Como voy a hablar algo de ti y eso que voy a decir de ti es que te estoy haciendo una casa, ¿no? Eso sí lo podríamos tener. Incluso, probablemente sí podríamos tenerlo mucho más parecido como un argumento al interior de la oración, algo así como Nimichihuilia Intehuat Incali. Y entonces ese sí sería como digamos que este Tehuat sería este Mitz de acá, ¿no? Y Ajá, este pero, Cali sería que no tendría ninguna marcación en la oración. ok, o sea, entonces lo que le hace una lengua de objeto primario es el hecho como de que el participante T no tenga la posibilidad de ser marcado como en la cláusula verbal, no nada, o no sé. Exacto, exacto. Para el náhuatl, específicamente para la definición del náhuatl, que en este caso es el mismo caso de definición que para el tzotzil, la definición sería que el objeto primario, o sea, el O de la oración transitiva y el y el R de la oración bitransitiva van a recibir una marca al interior de la palabra verbal. Esa sería la definición. Mientras que el objeto secundario en las oraciones bitransitivas no va a tener ninguna marcación. De tal manera que podemos ver aquí que el R de este evento de transferencia aparece marcado en la posición de objeto, en la posición canónica de objeto, además en la lengua, y el T aparece sin ninguna marca. Insisto, si la definición de nuestras relaciones sintácticas en esta lengua, como supongo podría uno pensar en tzotzil, es que es los elementos que se marcan en la palabra verbal, este no es un argumento del verbo. Si extendemos un poco la noción y decimos, bueno, pero son verbos de tres y entonces va a haber uno, pues esto va a ser una especie de argumento raro, ¿no? Pero de todos modos, se ve que lo que está alineado, lo que en náhuatl va a recibir esta marca de objeto primario, bueno, esta marca de objeto va a ser en las oraciones bitransitivas el R del evento de transferencia y no el T. Y justo por eso sabemos que el náhuatl es una lengua de objeto primario, porque el O del verbo transitivo o monotransitivo recibe marca en la segunda posición del verbo y el R del evento bitransitivo va a recibir exactamente el mismo paradigma de marcas, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, supongamos que son esclavistas nahuas del siglo XVI antes de la conquista, ¿no? Y tienen sus cautivos de guerra, entonces a lo mejor sí podrían decirle a la segunda, o sea, algo así como Nicmaca, ¿cómo se dice? Inmactli, no me acuerdo cómo se dice cautivo ahora, perdón. Pero, entonces aquí
esta K de acá, bueno, podría ser in Yeguat, in Tlaxcali. O algo que sea plural para que esto sea mejor. In Pilome. ¿No? Y entonces, este K de acá, que aquí recibe la marcación de objeto, en realidad está haciendo referencia a este, que es a él. Entonces, esto significa, yo te doy los puercos o los cerdos. Digo, yo le doy. Y entonces, esta K de acá hace referencia a este Yehuatl acá, que es la tercera persona del singular, y entonces estoy diciendo que alguien, a quien es humano, le dio una serie de elementos que son plurales además. Eso es importante aquí, porque justo esta marca puede tener distinciones de número. Entonces, si es singular, solo es K, y si es plural, es Kim. Y entonces, cuando es Kim, sabríamos que, si aquí pudiéramos tener la forma con Kim, sabríamos que el único elemento plural es este pilome, ¿no? Pero aquí está en singular y nuestro único elemento en singular es este Yehuatl. Entonces este Yehuatl, que es también tercera persona, es un ente humano que recibe en esta oración la marca de objeto. Y justo es el mismo paradigma de elementos, o sea, el mismo paradigma de marcas, de objetos, que van a identificar tanto al O de las oraciones transitivas como al R de las oraciones bitransitivas. No sé si eso, después de esa vuelta, quedó un poquito más claro. Sí, profe, sí. Gracias. ¿Segura, Frida? Sí. Okay. Si alguien tiene dudas, ya saben, no dude, ¿no? Ya veo que alguien escribió en el chat y yo no había visto. Sí, y lo que pregunta Andrea es justamente eso. Entonces, justo habría que identificar al náhuatl como una lengua que, por una parte, tiene un comportamiento nominativo acusativo y por otra, es una lengua que es una lengua de objeto primario, objeto secundario, ¿no? Entonces, otra vez, ahí se ve cómo una relación o una forma de alineamiento no tienen relación con el otro alineamiento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? La profe. ¿Perdón? ¿El sotil entonces es lo contrario? O sea, una lengua con alineamiento ergativo absolutivo con marcación de objeto indirecto. No, por lo menos por el ejemplo que tenemos acá, que es de Eisen, lo que uno tendría que pensar es todo lo contrario, que es una lengua ergativa absolutiva y además una lengua de objeto primario. Otra vez, ¿no? Si quieren, analicemos de nuevo el caso del Tzotzil. Entonces, la primera, digamos, está ahí para nada más para entender que el verbo, incluso si es un sustantivo y le ponemos las marcas de absolutivo, porque esto va a generar una oración intransitiva, va a justo poder ser una oración, ¿no? Y entonces tenemos que este morfema on de acá es la marca de primera persona de absolutivo, ¿no? Entonces recordemos que el absolutivo en estas lenguas lo que hace es identificar al único participante de una oración intransitiva y al participante o de una oración transitiva, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que identificar. Y justo, ¿no? Entonces, vinicón, ya habíamos dicho, vinic es la palabra para hombre en esta lengua, y on es yo en tanto sujeto, ¿no? Es la marca de absolutivo de las oraciones intransitivas. Entonces, aquí lo que está diciendo es, yo soy un hombre, o yo soy hombre, ¿no? Entonces, fíjense, este on va a aparecer de todos modos en esta oración, que es una oración monotransitiva. O sea, esta nada más tiene un objeto, que es además el verbo golpear, ¿no? El verbo golpear generalmente en las lenguas del mundo tiene un comportamiento altamente transitivo. Entonces es bueno cuando uno quiere identificar una oración transitiva, preguntar este tipo de verbos para saber cuál es el comportamiento prototípico en esta lengua, en la que sea, ¿no? Entonces, bueno, viene el mi chamajón. Este mi es solo la interrogación y el verbo, la base del verbo es maj. Y entonces, aparentemente, lo digo sin conocimiento de causa porque tengo muy poca idea de Tzotzil, aunque me encantaría aprender, es que el ergativo va a aparecer antes de la raíz verbal y el absolutivo después de la raíz verbal. Probablemente incluso al final de la palabra, no lo sé, ¿no? Pero bueno, por lo que parecen estos ejemplos, así funciona. Y entonces, tenemos ergativo y tenemos absolutivo. Absolutivo en este caso va a ser el O de la oración transitiva y ergativo va a ser el A de la oración transitiva. Entonces el verbo maj es golpear, amajón
eso es como tú me pegas a mí, ¿no? Porque tenemos esta A de ergativo segunda persona del singular y on absolutivo de primera persona del singular. Yo soy el objeto o el O y tú eres el A de esta oración, ¿no? Y bueno, estos aspectos ahorita no nos importan. Que este ejemplo queda claro es crucial. Sí, profe, es que preguntaba porque nosotros estamos viendo justo Tzotzil, Ujú. pero lo que vi en contraste con el náhuatl es que aquí se marca en las bitransitivas el objeto primario, en lugar, o sea, se elide el complemento directo Ajá. donde está el verbo. Entonces, pues en náhuatl pasa lo contrario, ¿no? O sea, se deja fuera T y aquí... Parece que más bien en Tzotzil funciona igual que en náhuatl, según este ejemplo. O sea, por eso preguntaba, si este se entiende bien, va a ser mucho más fácil ver la dinámica de este tercero, ¿no? Entonces, la oración, mi muchachobón la chitomé, tenemos que on, otra vez aparece marcando absolutivo primera persona del singular. Tenemos esta marca ba, que glosan aquí como benefactivo, seguramente también le podríamos llamar aplicativo, y entonces nos está diciendo que el verbo vender, que es este verbo chon, es un verbo monotransitivo y entonces requiere de otro elemento, en este caso este morfema pu, para hacer un verbo bitransitivo. Entonces tenemos el verbo algo así como chomp para venderle algo a alguien, ¿no? Y entonces ya que tenemos esta estrategia de generar un verbo bitransitivo, que además también, a pesar de que requiere el benefactivo, vender por sí mismo, si es un verbo de transferencia, entonces ya podemos observar qué relaciones gramaticales se está marcando aquí, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos que el ergativo, que es el morfema que aparece antes de la raíz verbal, es la segunda persona. Entonces, aquí el ergativo otra vez nos indica al participante A de la oración bitransitiva. Es decir, que eres tú quien está vendiendo algo, ¿no? Y entonces soy yo a quien le estás vendiendo. Y yo aparezco otra vez marcado en el absolutivo primera persona del singular. Mientras que tenemos también otra vez, ¿no? unos cerdos, bueno, un cerdo, y este chitome no tiene ninguna marcación acá. Es decir, si esto fuera argumento acá, tendríamos que esperar que este absolutivo apareciera en tercera persona del singular, porque este elemento es la tercera persona del singular. Sin embargo, el que aparece soy yo, porque soy el R del evento de la venta. Es decir, tú tienes un cerdo y entonces ese cerdo va a pasar de tu dominio a mi dominio. Yo soy el R de la venta. De tal manera que sabemos que es de objeto primario porque este on de acá hace referencia a mí, que soy el R, y no al chitome, que es lo que se está vendiendo, ¿no? Entiendo que si fuera tercera persona de singular, más bien aquí tendría también una marca cero, ¿no? Que sería el absolutivo de tercera de singular. Pero no estoy seguro de eso. No sé si, Amanda, queda el ejemplo un poquito más claro. Sí, ya entendí, ahora sí. Sí, y entonces en realidad lo que estamos viendo es que el tzotzil se comporta exactamente igual que el náhuatl. Digo, la organización de los morfemas claramente es distinta porque son dos lenguas distintas, pero la dinámica es la misma, ¿no? Entonces, para regresar ya al náhuatl, ya para acabar el tema, entonces, decíamos, ¿no? Que aquí lo que tenemos es una oración transitiva con aumento de valencia y es muy parecida, en este caso, a la de Tzotzil, que estaba allá arriba, ¿no? Es decir, tenemos un benefactivo o un aplicativo, aumentamos la valencia de este verbo y entonces ya podemos introducir a un R. Y otra vez, lo que va a aparecer marcado es este R en la palabra verbal. Y el T de la palabra o de la oración no va a tener ninguna marcación en la palabra verbal, ¿no? Y entonces decía que esto, una manera en que lo podemos comprobar, y entonces justo lo que tienen que ir a buscar a las gramáticas para ver si sí es objeto primario o no, es las voces pasivas de oraciones bitransitivas, ¿no? Entonces, este es nada más sobre la oración transitiva de Chihuahua, de la oración Nikchiwa Incali, puedo generar la pasiva Chihuahua Incali, y la pasiva Chihuahua Incali va a tener su morfema cero de tercera persona de singular en la posición de sujeto, porque este Incali fue el que subió a la posición de sujeto, ¿no?
En cambio, con el verbo maca, esta oración timaco in Tlaxcali viene de la oración nimitzmaca in Tlaxcali. Entonces, fíjense, tenemos el mitz acá, que indica segunda persona objeto. Y entonces, a la hora de pasivizar, que se pasiviza con esta O de acá, es la segunda persona del singular la que va a tomar las características del sujeto. Y entonces ahora el sujeto va a aparecer en la segunda persona del singular, que es este ti de acá, ¿no? Y entonces tenemos timaco in Tlaxcali. ¿Queda un poco más claro para todas el tema hasta aquí? Sí, ya, mucho mejor, gracias. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces nada más para acabar y para terminar de hacer las bolas, es que el náhuatl tiene una particularidad, que es que cuando tenemos oraciones que tienen un objeto no específico, este T de acá en la oración nictemaca es un objeto humano que no se conoce la referencia, y este tla de acá es un objeto inespecífico, inanimado, no humano. Cuando tenemos estas construcciones, sí podemos encontrar que aparezcan los tres elementos, ¿no? Pero claro, aquí la discusión para el náhuatl es si en realidad tenemos un verbo temaca, que es dar una cosa a alguien que no sé quién es, y un verbo tlamaca, que sería dar algo que no sé qué es a alguien. Entonces, a lo mejor, si asumimos que existen estos dos verbos, temaca y tlamaca, podríamos decir que en realidad, pues aquí no hay ningún problema con los elementos que están marcados, ¿no? Y ya solo es un verbo bitransitivo. Digo, perdón, monotransitivo. Igual, o sea, solo quería ponerlo para que vean que incluso en el náhuatl, que es una lengua de objeto primario, vamos a encontrar ciertas partes de la gramática donde el comportamiento puede variar un poquito. Pero en realidad, lo que es importante es que el náhuatl, el 90% de las veces, se va a comportar como estos casos que están acá. Más del 90%, como el 95% de las veces, se va a comportar como estos ejemplos de acá, ¿no? Eso, entonces, la hace una lengua de objeto primario. Y nada más también para acabar, a ver si con esto ayuda un poquito. ¿No? El leísmo del español, ya ven que, por ejemplo, las variantes, la variante madrileña del español tiende a marcar objetos directos con este le. Justo lo que parece que esta variante de español está empezando a hacer es empezar a comportarse como una lengua de objeto primario. Es decir, que con esta misma dinámica, ahora está marcando con la misma estructura y con los mismos elementos a los objetos directos humanos y a los objetos indirectos, ¿no? Y entonces ahí como que empiezan también a cruzarse dos estructuras distintas en la lengua. Justo esto lo digo para que vean que a pesar de que suena tan raro, no es tan ajeno al español, ¿no? Tanto que hay variedades de nuestra lengua que justamente parecen comportarse mucho más como lengua de objeto primario que como lengua de objeto directo, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, a grandes rasgos, sería el tema sobre objeto primario, y con esto acabaríamos ahora sí el tema de alineamiento, ¿no? Ya vimos, ¿no?, sistemas nominativo-acusativos, sistemas ergativo-absolutivos, y ahora diferencias en la marcación del tercer participante en las oraciones bitransitivas, ¿no? Lo cual nos permite generar o lenguas de objeto indirecto o lenguas de objeto primario. No sé si hay alguna duda, si alguien quiera comentar algo. Yo sí quiero preguntar algo. Sí. Estos verbos monotransitivos no podrían parecerse a los verbos reflexivos. Por ejemplo. Peinarse, se peinó. No sé si puedan tener ese mismo carácter dentro de los verbos monotransitivos como los que puedes representar. A ver, no sé si ahí la confusión puede ser terminológica, porque, o sea, muchas veces se utiliza el término monotransitivo como sinónimo de los verbos transitivos. Entonces, o sea, en realidad cuando digo verbo monotransitivo me refiero a verbos transitivos que tienen, o sea, que son verbos de valencia 2, ¿no? Y que, para al menos el caso del español, van a tener objeto directo, ¿no? Y estos serían los que llamamos monotransitivos, o sea, solo tienen una transitividad, digamos, ¿no? En contraposición justo con los bitransitivos, que son valencia 3, y entonces en español tienen objeto directo
e indirecto. Ahora, con los de peinarse y esos, peinar claramente en su forma causativa es un verbo transitivo, ¿no? Es decir, alguien peina a algo o a alguien. Y en realidad aquí está el problema, ¿no? Porque cuando ese alguien es humano, las variantes leístas van a querer interpretarlo como un objeto indirecto, ¿no? Cuando ese alguien es algo, pues claramente va a comportarse como un objeto directo, ¿no? Como en Juan peina la muñeca. Ahora, claro que los verbos, cuando reciben esta marca C, va a pasar, y eso sí es muy claro, que van a bajar su transitividad. Y ahora, ¿cómo van a bajar su transitividad? En peinarse, pues pueden haber varias formas, ¿no? Podríamos pensar que tenemos construcciones donde Juan se peina a sí mismo, es una reflexiva, pero también podríamos pensarlo como Juan se peinó en la mañana y se fue a trabajar, y ese se peinó en la mañana parece que es un poco más una voz media, ¿no? Pero en realidad, o sea, independientemente de si sea voz media o si sea reflexivo, lo que está haciendo este C sí es disminuir su transitividad, pero en la medida en que cuando puedas tener la versión reflexiva hay un objeto directo, no deja de ser transitivo, ¿no? En la voz media ahí sí ya es un verbo intransitivo. Serían esas las diferencias. Pero respecto a monotransitivo, sí, nada más hay que justo recordar que son sinónimos, monotransitivo y transitivo. Sí, queda claro. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Ya nadie? No. No. Ok, bueno, entonces esto agregaría un tema más a las exposiciones y a los trabajos, y entonces ya pasemos, tenemos 45 minutos. Bueno, profe, yo una dudita rápida. Sí. Entonces, en las lenguas ergativo-absolutivas, entonces el que va a ser el juego absolutivo, pues normalmente va a ser el objeto primario, ¿no? Exacto, sí. En las lenguas ergativo-absolutivas vamos a tener que el A del evento de transferencia va a estar marcado como ergativo y el R del evento de transferencia va a estar marcado como absolutivo. Y tendríamos que asumir, ¿no?, que el T de ese evento de transferencia no va a recibir marcas en la palabra verbal en lenguas como las mayas, ¿no? Habría que ver otro tipo de lenguas con alineamiento ergativo, con un comportamiento con marcas de caso, por ejemplo, como el, ¿cómo se llama? Como el euskera, para ver cómo justo estas otras lenguas se comportan ante este panorama, ¿no? Pero lo que sin duda es seguro para las lenguas mayas es que el A del evento de transferencia va a ser ergativo y el T del evento de transferencia no va a recibir marca y el R va a ser absolutivo. Eso sí. Entonces sí entendí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, ¿quién quiere exponer? ¿No? ¿Nadie? De verbo habían pasado muy pocos, ¿no? ¿Nadie trae preparada la exposición de verbo? Sí, nosotras de Chol traemos la de verbo. Pues, ¿se animan entonces ustedes? Pues sí. Nosotras que quedamos en sustantivos, ¿lo hacemos primero o dejamos que terminen con verbo? Ustedes son de Tojolabal, ¿no? Sí. No, a ver, si se comprometen las dos partes a no a darse tiempo los unos a los otros, empecemos con verbo en Chol y pasamos a sustantivo en Tojolabal. Vale. Perfecto. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo destinamos para esto? Pues no sé, menos 15 a 20 minutos, por favor, a lo más. Ah, ok. Ujú. ¿Ya estoy compartiendo? Ya. Ok. Listo. Sofía, ¿empiezas? Oli, bueno, en el Chol hay 6 tiempos verbales y están designados por un vocablo. El tiempo verbal está designado por un vocablo que es ajeno a la raíz verbal. Entonces, por ejemplo, para designar bueno, también son distintos dependiendo de
del dialecto, ¿no? Entonces, para designar el presente actual, se utiliza en tila el chancol, en sabanilla, yaquel, chancol, cualquiera de los dos, y en tumbalá, woli. El pretérito es ti o ti con apóstrofe, ta con apóstrofe, sa, si en sabanilla, y en tumbalá, sa, si. En futuro, mikej, en tila, en sabanilla mikaj, y en tumbalá mikaj también. En presente habitual, en los 3 dialectos es mi. Bueno, aquí cabe, ahí, pues, bájale tantito, por favor. Next. Gracias. Bueno, en pretérito se usa ta con mayúscula. No sé muy bien cómo cambia eso fonéticamente, pero el ta con apóstrofe y mayúscula se utiliza cuando hay un adverbio entre el vocablo y la persona. Lo mismo pasa en el presente habitual. Cuando hay adverbio entre el vocablo y la persona, se utiliza mu. Más adelante vamos a dar como un ejemplo de los adverbios. Bueno, así las formas verbales se conforman del vocablo. La partícula que indica la persona realiza la acción, y un radical verbal de estructura silábica CBC. En general son así como la que vemos aquí abajo, man, que significa comprar, que son pequeñas, o de sílabas que terminan en N, como man, justamente, o chalen. En el pretérito, bueno, podemos ver ahí los ejemplos. Chancol man, yo lo compro. Pig man, yo lo compré. Mikej seman, yo lo compraré. Mik man, yo lo compro. Cabe mencionar que en el pretérito cambia el radical verbal y se agrega una A, bueno, al final del vocal, de la vocal radical, si es A. En el dialecto de Tumbala se agrega una A adicional a la raíz si esta termina con J, y una A a la consonante. Entonces, y los radicales que finalizan con N la pierden. Entonces, por ejemplo, aquí, que ti chalen, que habíamos visto que era chalen con N al final, la pierden, ¿no? Y aquí en tiaj, que es encontrar, se agrega la A. Entonces lo encontró. El negativo se indica agregando los vocablos machan o man para el dialecto de Tila, y manic para el de Tumala. Entonces sería machan chalong seman para yo no lo compro, por ejemplo. Bueno, los últimos 2 tiempos que quedan son el perfecto y el pluscuamperfecto, que se indican agregándole un sufijo a la raíz verbal. No, o sea, no al vocablo que indica el tiempo verbal, sino a la raíz verbal, como aquí en mañal. Este sufijo también varía dependiendo del dialecto, pero no tenemos datos de Sabanilla, entonces es muy probable que sea como el de Tila, que generalmente es como pues lo que pasa. En el caso del tiempo perfecto se agrega el al en el de Tila, o bil en el tumbalá. Esta forma indica el participio pasado. Mientras que el pluscuamperfecto se agrega lix al participio, o sea, al tiempo participio que se genera en el tiempo perfecto con el al. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que es mañal, sechal, yo lo he comprado, y aquí se le agrega el x a el mañal x, ahí es el pluscuamperfecto. Sechan, titial Juan. Yo lo había comprado cuando vino Juan, ¿no? Y bueno, el aspecto pues está indicado en la mayoría de las ocasiones por el vocablo en el tiempo verbal. Sin embargo, el chol marca un aspecto progresivo utilizando el indicador del tiempo con una frase sustantiva compuesta por la preposición ti, la raíz verbal y un sufijo oñel, val o iyal, y que transforman el verbo transitivo en sustantivo verbal. Este aspecto también se puede lograr empleando el verbo chalen, hacer. Entonces aquí vemos las 2 formas. En el primero, por ejemplo, es agregando el sufijo en el chacolón timañonel,
estoy comprando es el aspecto progresivo en el presente actual. Y aquí en la forma agregando el chalén, el hacer, en chacol, se, chalén, mañonel, yo estoy comprando, que es el aspecto progresivo con el verbo hacer, ¿no? Y bueno, está también el modo. Hay 3 modos en los verbos de acción del chol: el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. El indicativo pues, es el que ya vimos, y en los otros ejemplos. Y el modo imperativo se indica utilizando las formas del radical en tiempo pretérito. O sea, que pasa lo mismo de que cambia la forma. Que ya habíamos visto en el pretérito, con excepción de los radicales polisilábicos que terminan con N, que vimos que, por ejemplo, en chalén se quitaba la N, en el imperativo no se suprime y se mantiene, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, chalén es hacer y el imperativo es exactamente igual, pero pues es imperativo, ¿no? Gracias. Y aquí se pueden ver, por ejemplo, cuando se utilizan adverbios o expresiones particulares para indicar otras formas de imperativo, como el imperativo enfático. Se agrega el adverbio o la partícula me, y es choño me, véndelo, ¿no? En el negativo se utilizan las mismas partículas ma o mach, que significa no, el tiempo presente habitual mi y el pronombre a. Entonces es ma, man, no lo compres. No todavía, que es max tío, que es el tiempo, se agrega además al tiempo presente habitual mi, y se agrega también el pronombre a. Y entonces es max tío man, no lo compres. Y luego, para que sea una petición, se utilizan los adverbios o partículas yom, que es deber, y fuerza, que es fuerza. Entonces, yom man, debes comprarlo, ¿no? Por ejemplo, y fuerza man, es necesario que lo compres. Y bueno, también se utilizan otras partículas dependiendo de a quién se dirija la orden, ¿no? Cambia dependiendo de si se está hablando con los espíritus o con Dios o con personas del mismo nivel social o inferior, o si es hacia una persona de mayor nivel social o con respeto, y también cambia si es una exhortación. Los cambios son principalmente como los que vimos arriba, que se agregan adverbios o partículas. El modo subjuntivo está señalado por el sufijo ic, que se agrega al vocablo que indica el tiempo verbal y no a la raíz verbal. Entonces, la raíz verbal es man y tenemos el vocablo, y entonces es, por ejemplo, chancolik seman, si yo lo comprara. Tenemos muk uik seman, si yo lo comprara, pero ahí es futuro, ¿no? Taik se maña, si yo lo hubiera comprado, mikman, yo lo compro. Bueno, así en todos los tiempos. Ok, ¿sí me oyen? Sí. Ah, muy bien, gracias. Bueno, ahora el siguiente tema es el de la persona. En Chol se distinguen 3 personas, bueno, primera, segunda y tercera, plural y singular, solo que como en otras lenguas ya hemos visto que la primera del plural se divide en 2, que es una inclusiva y una exclusiva, ¿no? Para dar los pronombres de la persona en Chol, para empezar lo vamos a dividir de acuerdo al verbo, ¿no? Entonces vamos a dar los verbos transitivos, los reflexivos y los intransitivos. Los verbos transitivos nos van a dar la forma base, ¿no? Ya se van a dar cuenta a lo que me refiero. Dentro de los verbos transitivos tenemos la división del radical, de la raíz verbal, ¿no? Que tiene más bien que ver con una cuestión fonológica. En el primer grupo tenemos a los verbos que empiezan con una consonante distinta a estas dos, que es k, k. Entonces, bueno, tenemos que lo primero es una marca aspectual y los que les subrayé acá
son los pronombres, los que les comento, base, y este es el verbo comprar, ¿no? Entonces, para la primera persona del singular tenemos que, luego a, y estas dos son las que corresponden a la primera del plural. La primera es inclusiva y la segunda es exclusiva, como pueden ver ahí. Y bueno, cosas a señalar desde ahorita es que el cambio en los pronombres se va a dar sobre todo en las primeras personas del plural. Ajá, y ya lo vamos a ver. Ahora, en el grupo de los verbos que empiezan con una consonante que es esta, la G, la C va a reemplazarla, pero como les comentaba, solo en las primeras personas. A mi parecer, creo que hay una especie de distribución complementaria, si se le puede llamar así, entre estas dos. No sé, supongo que tiene que ver con el punto de articulación. Entonces, tenemos que en lugar de, el verbo este es hats. Y en lugar de eso, le vamos a cambiar por este sonido, ¿no? Por cats. Y ya no es necesario escribirlo de nuevo, pues porque ya tenemos ese sonido. Y en las otras se queda igual. Una cosa. Cuando les expusimos de sustantivo, esta Sofía, para cuando estábamos viendo lo de los posesivos, es la misma forma y Sofía se las dio. Y lo que hay que notar es que, por ejemplo, como se pueden dar cuenta, en la tercera del singular y en la del plural tenemos el mismo pronombre. Lo que cambia es este sufijo que nos indica una pluralización. Entonces, la marca de número se va a ir en este caso a final del verbo. En estas dos, pues vamos a tener lo mismo. Aquí se elimina en la escritura la K porque se pasa al verbo. Y lo mismo con lo yon. En las demás pasa exactamente lo mismo. Ahora, los verbos que empiezan con K o con K pertenecen al segundo grupo de pronombres y aquí es donde les decía que hay una relación entre estas dos consonantes porque entonces se va a cambiar. Tenemos este verbo que es conocer, que empieza con esta consonante y en las primeras personas, en esta y en estas dos, vamos a tener el cambio. Si se dan cuenta, lajkan y loyon kan. Ay, perdón mi fonología, me estoy haciendo bolas con eso en el chol, pero ustedes lo pueden ver. Y ya pasamos a la tercera clase. Esta sí tiene un poco más de maña, pero bueno. La tercera pasa el tercer grupo involucra a los verbos que empiezan con una vocal, ¿no? Entonces, en ese caso se le va a agregar a manera de prefijo, digamos, la C en las primeras personas. Pero nos tenemos que fijar qué vocal es la que principia el radical, porque si es una E o una I, como es el caso de Ilan, que es ver, entonces para empezar, se va a escribir así. La grafía cambia en las primeras personas. En las segundas vamos a tener esta y en las terceras esta. Entonces, pues ya tenemos chancol cuilan, chancola guilan, chancoli gilan, chancola cuilan, chancoloyon cuilan, chancola huilan y chancol y gilaño. Y esta igual les habíamos comentado que se palataliza, entonces pues aquí está. Ahora en los verbos reflexivos vamos a utilizar los pronombres del primer grupo, que ya los pueden reconocer seguramente con mucha facilidad. Y les va a seguir el pronombre reflexivo, que en todas es el mismo, pues. Y como una pequeña nota, aquí lo señalaban en la gramática y creo que es bueno ahorita decírselos, es que tanto en la primera persona del plural exclusiva como en la tercera persona del plural, no hay una marca morfológica que nos indique ese número, ¿no? Sino que se va a ayudar en el primer caso a través de un vocablo y en el segundo a través de un sufijo de plural, ¿no? Que funciona también con los sustantivos. Entonces esta sería la forma. Tenemos aquí la marca aspectual, tenemos el verbo golpear. Entonces en este caso es aspecto, marca de aspecto, el verbo, el pronombre personal y luego el pronombre reflexivo. En este caso, profesor, no sé, le quería preguntar, no entendí y no lo especificaban en la gramática, ¿por qué? O sea, aquí vemos que se duplica. No entiendo por qué suceda eso.
O sea, lo preguntas por el lac, ¿no? Que parece mi Ajá, lac. ajá, sí, que está en las dos partes, sí. Pues la verdad es que no sabría por qué se duplica, ¿no? Habría que ver si es necesario que aparezca en las dos, como parece ser, así con los ejemplos que han puesto, que estos elementos que indican tiempo, aspecto, persona, etcétera, y lo digo también pensando en que se grafican fuera de la palabra verbal, son como partículas, ¿no? Entonces, habría que ver si la distribución de las partículas tiene una forma específica, o sea, un orden específico, de tal manera que tenga que repetirse, ¿no? Que después de, por ejemplo, mi, que es tiempo, sí, ¿verdad? ¿Es Ajá, presente sí, sí, actual o sí. algo así? Ujú. O sea, por ejemplo, si mi, que es tiempo, requiere que aparezca de nuevo el lac después, y hats también es tiempo, ¿no? No, eso ya es el verbo. ¿Es el verbo? Ah, es Ujú. es golpear, es verdad, lo dijeron. Ujú. Bueno, a lo mejor también lo que puede ser, en tanto que es golpear, es que ciertos verbos que pueden tener formas iterativas, o sea, como golpear varias veces, se reduplican. Entonces, justo, por ejemplo, el náhuatl hace eso, ¿no? Para ser iterativos, duplica la primera sílaba y entonces cuando tienes reduplicación significa que el verbo pasa varias veces. Quizás por eso también pueda ser que se esté duplicando. Pues habría que Ok, ver eso. muy bien, gracias. Eso en el caso de las formas reflexivas. Si queremos hacer una forma recíproca, básicamente se sigue la misma estructura, aunque, bueno, aquí ya es de mi cosecha. Yo siento que la diferencia se hace más bien por una cuestión pragmática o en el contexto, que puede ser ya sea se pegan el uno al otro o entre ellos, o sea, los unos a los otros, pero tenemos exactamente la misma forma, ¿no? El plural, el orden y demás. Por último, tenemos a los verbos intransitivos. Entonces, igual, aquí vamos a usar los grupos que vimos en los verbos transitivos, solamente que va a depender del tiempo. Ajá. Para el presente actual, el habitual y el futuro, vamos a utilizar los del primer conjunto, los bases, y en el caso del pretérito, el perfecto y el pluscuamperfecto, los del segundo, ¿no? Donde los reemplazamos con con la J. Entonces tenemos Michael, ajá. ¿Cuál es este? Ah, sí, entonces estos son los del primer grupo. Ajá. Michael, Kemalel y así, hasta abajo. Ahora, en cuanto al sistema de alineamiento, el chole es una lengua ergativa absolutiva. No, ay, no sé por qué le puse esto, pero es ergativo absolutiva. Ajá, y las pruebas, ay, bueno, ahorita se lo cambio. Las pruebas están aquí abajo, ¿no? En el primer caso, bueno, igual las marcas aspectuales que ya tenemos. Tenemos aquí un verbo transitivo y ¿cómo se llama esto? El agente. Sí, a ver, perdón. El agente se va a marcar aquí con A2, con el juego A2. Tenemos aquí el verbo que es mec, que es un verbo transitivo. Esta es una epéntesis, según investigué, que supongo que igual tiene que ver con una vocal de unión, con una cuestión fonológica. Y este es el juego B. Entonces, bueno, vamos a comparar con las otras formas. Y es que, ay, perdón que aquí me tomé un poco más de tiempo. Ajá, tenemos aquí on y on. Ajá. Como vemos, las dos formas son iguales. Tenemos el de arriba, que es el verbo transitivo, y el de abajo, que es el intransitivo. Entonces, ajá, aquí también tenemos de nuevo la epéntesis. Ay, perdón, se me fue el avión. Perdón. Y ahí la epéntesis nada más parece que sí es entre vocales anteriores y posteriores, ¿no? Es cuando aparece. Tienes en los dos casos E y luego O y aparece ahí la epéntesis. A lo mejor sí es el contexto fonológico que te ayuda a determinarlo. Sí. Bueno, acá no sé por qué ya me hice bolas, pero básicamente tenemos eso, ¿no? Que tanto el paciente del verbo transitivo como en el caso de un verbo intransitivo, el sujeto se van a marcar de la misma manera, que en este caso es on. Y solamente como oposición tenemos el otro caso del verbo transitivo, donde sí cambia completamente, ¿no? Se pueden dar cuenta. Tenemos aquí el juego A que marca el agente y en el B2 que se marca una segunda del singular. Esta lengua
También tiene un poco de ergatividad escindida, un comportamiento de ergatividad escindida, y esto se da en el imperfectivo progresivo y algunas construcciones subordinadas, citando a este hombre que hizo su tesis, prácticamente una gramática del Chol. Entonces, en el siguiente ejemplo tenemos el caso de la vocal A. En los dos tenemos que el primero es un verbo transitivo y el segundo, bueno, es una construcción intransitiva. Y en los dos casos se marca de la misma manera, tanto el agente como el sujeto. Entonces, no sé si ahorita... sí, aquí tengo otra duda. Encontré esto, precisamente esa terminología en la tesis, e investigué que se refiere a un sufijo de estatus para intransitivos en imperativo, pero la verdad no tengo idea a qué se refiere. ¿Cómo sufijo de estatus? Ajá, sufijo de estatus para intransitivos en imperativo. No tengo idea a qué se refiere. Nunca había escuchado ese término, pero déjame investigarlo, ¿no? Por favor, Ok. Escríbanmelo para recordar el término, porque sí, yo tampoco nunca había escuchado, y no sé desde qué marco puede estar escrita la gramática que citan. Pues también eso depende mucho, ¿no? Ok, gracias. Muy bien, y ya para finalizar, en cuanto a la dirección, el movimiento y la localización, pues existe una derivación verbal para marcar específicamente dónde está la localización del sujeto. Existen más derivaciones verbales, pero esta es la que corresponde a este apartado. Entonces, bueno, se cambia, ¿no? Utilizamos el sufijo tial. En este caso tenemos el verbo sentarse, que sería, buktial, y lo cambiaríamos simplemente por, a ver qué, espere, perdone. Sí, la forma base es buktial y luego lo cambiamos a buktian, con N. Y el ejemplo sería que se sienta en la mesa. Y ya. Ok, pues para no quitar ahorita mucho tiempo, igual supongo que ya lo habrán subido a Dropbox, ¿no? Sí. Para hacer algunos comentarios por ahí, casi todo lo de fonología, pues sí sería bueno que justo pasara a la parte de fonología. Supongo que los fenómenos, los procesos son más o menos regulares, y justo muchos de los que explicaste, ¿no? Como esta que llamas una distribución complementaria, pues sí parecería más bien que son alomorfos que están condicionados completamente en términos fonológicos, ¿no? Y así de entrada yo me imaginaría que tiene que ver con que las dos son consonantes velares, ¿no? Creo que la grafía J es J y la grafía C es K, ¿no? Entonces, las dos son velares, una fricativa, otra oclusiva, y seguro ahí, por algún impedimento de dos velares juntas, es que hay estos cambios, ¿no? Entonces, creo que eso podría explicarse mucho mejor en fonología y simplificar en ese sentido, como toda la descripción de casos por casos, aunque no está mal, ¿no? Que se recupere en esta parte. Y por lo demás, pues la descripción bastante bien. Yo creo que nada más, cuando tienen todos los paradigmas de, digamos, de conjugación del verbo, igual estaría bien que glosaran uno o dos ejemplos para entender qué es lo que va primero y qué es lo que va después, ¿no? Después de, la verdad, de ver algunos, pues yo también ya me empecé a confundir porque no me quedaba claro cuál era cuál. Y entonces creo que sí, la glosa para la lectura sería bastante buena, aunque sea solo un caso, para saber qué estructura estamos viendo, ¿no? Y solo sería eso, por ahora. Ok, gracias. Pero, bastante bien, perfecto. Vale, gracias. ¿Alguien tiene una duda, perdón, para sus compañeras? No, todo bien. Esperen, yo sí tengo una duda. Para dejar de compartirle pico acá en nueva función. Hay un cuadrito que dice fin, hasta el extremo Un inferior derecho. A ver. O bueno, no sé, a mí me sale, pero no sé si es porque yo soy el principal de la sesión, ¿no? A ver. O quizás con Escape. No. Si no regresa a la misma ventana de Zoom. Ok, aquí abajo. Luego está hasta arriba de la pantalla. Si no, ya, Muy bien. gracias. Perfecto, bueno, entonces eso fue el verbo chol, y entonces ahora sí, la gente de Tojolabal que nos pueda exponer el sustantivo, por favor.
Y bueno, y no está Sofía, ¿verdad? Porque ella tampoco había acabado de exponer el sustantivo nahua de la variante que está estudiando. Wow, eso es muy moderno. Perdón, Ah, es es que que la es de su computadora no celular. No, funcionó. pero ahí me estoy viendo yo, creo que eso no era. Ya, Perfecto. ¿se ve? Bueno, nosotros les vamos a exponer sobre el sustantivo en tojolabal. Lo que encontré sobre la persona es que está marcado por afijos y dependen del juego en el que se desarrolla, bueno, el juego que emplee, juego A o juego B. Aileen, perdón, Y, ¿podrías hacer más grande la pantalla? Es que no, yo al menos que estoy ya medio ciego no veo nada. Ándale, muchas gracias. ¿y mejor? Sí. Ok, depende del juego y depende de su contexto fonológico. La primera tabla corresponde al juego A y en el caso de primera persona singular sería I cuando se encuentra ante cualquier consonante. Si se encuentra ante un cierre glotal será ING, perdón, no lo pronuncio muy bien. Segunda persona corresponde a y ante cierre glotal AU. Tercera persona U y ante cierre glotal UI. Plural de primera persona es K, no cambia ante cierre glotal. Y segunda persona es A, ex, y ante cierre glotal sería au, ex. Tercera persona es oc, up, y ante cierre glotal es uy, oc, up, oc, of. En el juego B, la primera persona no depende de su contexto fonológico, y la primera persona es en, segunda persona edge, tercera persona no está marcada, primera persona de plural es oc, on, segunda persona es ex, y tercera persona es op. Existe una marca que es generalizado, que no entendí bien. Bueno, lo entendí más en posesión, y lo que sucede en tojolabal es que por lo mismo de la cosmovisión maya, ellos no entendían no poseían la idea de poseer, ¿no? De acumular algo, riquezas en especial o algo por el estilo. Y Perdón, eso es una pues, cita al Encresorf, ¿verdad? ¿mande? Eso es una cita al Encresorf, ¿verdad? Sí, Ok. sí, justamente. Ok. Y bueno, el ejemplo que yo les tengo sobre la posesión es Jasuex, Ramiro y lo que se refiere a lo que podría ser traducido como el pantalón de Ramiro o el pantalón que produce Ramiro. Ja es un artículo determinado y lo que sucede es que ese no varía, o sea, puede referirse, es un artículo que abarca todos nuestros artículos en español. El, la, los, unos, unas. O sea, ese es invariable. Y suex, la S al principio es, se refiere al prefijo de posesión. Wex sería el sustantivo pantalón. Antes de Ramiro se repite otra vez el artículo determinado y la marca de I hace referencia a, relaciona la S, el prefijo posesivo, y hace referencia a que Ramiro es el poseedor. Sin esa marca de I no se puede entender quién posee qué. Y esta es una tabla de los afijos agenciales que dependen de la persona, número, y hay ciertas restricciones, pero no sé si me dé tiempo a exponerlas porque todavía falta mi compañera. Tenemos 15 minutos, ustedes vean si les da tiempo. Tú sigue, ¿estás nena. bien? Sí. Ok.
Para marcar, bueno, la construcción de posesión, para entenderlo en español, los prefijos agenciales corresponden a los pronombres personales en español. Y el orden en el que se producen es, como les decía, prefijo posesivo más el radical de nominativo o verbal. Se repite otra vez el artículo determinado y el sufijo de posesión después del sustantivo poseedor. Estas son las tablas. Los prefijos del singular y plural sustantivos consonánticos son J, UA, A y S. Después sería la persona y los sufijos del plural serían pic, picón, ex y ep. Los prefijos del singular y plural sustantivos vocálicos serían K, UAU, AU y W y Y. Posteriormente se agregaría el radical de persona y los sufijos del plural serían pic, picón, ex y E. Ahí no presentan variación. Como son de plural, no hay variación. Por ejemplo, este es un ejemplo, valga la redundancia, de la posesión. Wex es calzón y para marcar la posesión sería wa, wexi. Sin embargo, para decir tú y tuyo sería tú es tu, aj, y tuyo sería ab, aj. Las restricciones que aparecen en la bibliografía que consulté es que con respecto a la tercera persona, el nombre olom, que se refiere a cabeza, presenta una excepción. Puede llevar dos prefijos. Entonces es común encontrar holom o colom y ambos se refieren a mi cabeza. O slom, yolom, que es su cabeza. También en la posesión hay una partícula de exclusivo. Y esto ocurre en la primera persona de plural. Y se destaca cuando alguien quiere hacer referencia a, o sea, se podría traducir a nosotros a excepción de ti, y suele usarse cuando se hace como, es una marcación de respeto hacia alguien. Por ejemplo, ellos tienen la traducción de el Padre Nuestro, que es algo muy católico, y ellos lo traducen como Uchtata Ticón, y es como una señal de respeto. El autor que consulté ponía un ejemplo de que los hijos de una mujer le comunicaban que ellos irían a trabajar a otro lado y usaban el ticón, porque a pesar de que nosotros lo podemos entender como que excluye y como si fuera malo, ellos lo toman como algo de respeto, porque es como de, nosotros lo haremos por usted, o sea, se alejan de esa persona a la que le están hablando. Y ya sería todo por mi parte. Y la parte de números sí nos la expone, ¿no? Le toca a Diana. Perfecto. Diana. Ya voy, espera. Están vendiendo algo acá afuera. ¿Se oye mucho? No, yo no escucho ruido. Ah, bueno. Bueno, yo consulté dos gramáticas, algunas se contradecían, pero les voy a poner las dos, o los dos puntos de vista. Según Gómez Cruz, en Tojolabal existen dos sufijos de plural, que ocurren solamente con sustantivos que denotan referencia humana.
Es decir, estas marcas no concurren con sustantivos que denotan animales e inanimados. Estas son las e y tic. El sufijo de plural e aparece solamente con sustantivos alienables con referencia humana, como en Winnick e, que es hombres, y Ishuk e, mujeres. Además, concurre con sustantivos inalienables que refieren a términos de parentesco, como Wats al i, que es hermanas mayores, y Ni al e, suegros. Por otra parte, la marca de plural tic ocurre solamente con algunos sustantivos de referencia humana, pero solo con algunos. Un tic, que es hijos, y Karen tic, muchachos. La mayoría de los sustantivos con referencia no humana se pluralizan con el enclítico jumasa. Y bueno, los corderos balan mucho, que es como el ejemplo que está ahí, y los árboles grandes o las villas. Y dice Lenderskov que también sustantivos en neutral, igual con jumasa, como los ejidatarios se agolparon y la gente rezó. Y aquí está la tabla, plural humano, tic, plural animal jumasa, y Lenderskov dice que también en inanimados. Género. Por lo general, los sustantivos parecen no tener género, o al menos no se les marca género. ¿Diana? Pero en casos determinados aparece el género al señalar de modo particular a algunos sustantivos. En estos casos, los determinados del género tan para el masculino y men para el femenino muestran los géneros de los sustantivos empleados. Este giro es instructivo porque asigna el género masculino a los cerros y las montañas. Por ejemplo, Yatantik Witsi es estos cerros y Jamentikmes son esas escobas. Y en estos que son animales femeninos o hembras es Jamen Kagu, Yegua, Jamen Yalkagu, Potranca, Yamentikmuk, las gallinas, Jamentik, sí, las perras. Y en el paradigma del juego B, el plural se marca con otik para primera persona del plural. La primera persona del plural de exclusivo se marca con otik. Somos unas mujeres, nosotras, tú no. Y el inclusivo se marca con ik. Somos unas mujeres. Para el segundo de plural es con ex y diría ixuk, ex, ustedes son unas mujeres, y tercera de plural y ixuk, ellas son unas mujeres. La marca del plural ik es para adjetivos y eso es todo. Los clasificadores le tocaban a Melissa. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí. Una pregunta, Diana. ¿A qué se refiere Lenkersdorf con sustantivos humanos en neutral? ¿Lo define él? Déjame regresar. Sí, porque a mí no me queda claro. Y creo que ahí el problema puede ser justo que él no era lingüista, ¿no? Entonces, sabía un montón la lengua, pero no sé qué tan buena descripción lingüística pudiera ser. Y quién sabe si se inventa algo, ¿no? Por eso pregunto cómo los define. Humanos en neutral. Como que no tiene género, como los ejidatarios o la gente, como en general. Ya, o sea, tendrían que ser, si no tener esta otra marca tan e ish, ¿no? ¿O cuáles eran? ¿Algo así? ¿Sí, no? No, tan para hombre y ish para mujer. Ajá, tan y men. Ah, men. Ok, entonces, o sea, en neutral sería sin estas dos marcas. Ajá. Ah, ok, Sí, como ya. para gente en general, sin marcar sexo. Perfecto. Ah, ok, ya, eso queda más claro, sí, porque la clasificación me pareció un poco rara.
Pues yo creo que sí necesitan hacer es también lo mismo que ha sido como algo constante entre el resto de participaciones, ¿no? Que es falta glosar, justo también para saber qué es de lo que estamos hablando y específicamente ver los morfemas que ustedes están describiendo, por una parte, y creo que la primera parte, sobre todo de la forma genitiva, digamos, de la construcción de posesión, como que se pierde un poquito la organización, ¿no? Siento que está un poco revuelto. Creo que ahí sí podrían organizarlo un poco mejor y sería mucho más orgánica, digamos, la lectura, ¿no? Pero los datos están bien, ¿no? Yo nada más les sugeriría eso, que pusieran las glosas para saber específicamente de qué estamos hablando. Ok. Ok, como el ejemplo. Como los ejemplos que yo les pongo, que tienen, y como esta lectura que les había puesto desde antes de que empezara el semestre, de las reglas de glosado de Leipzig, justo estaría bien que se echaran la lectura y entonces hicieran ese ejercicio de segmentar los morfemas de los ejemplos e indicar qué valor tienen, ¿no? Porque justo eso facilita la lectura y permite como seguir los ejemplos con mucha más claridad, ¿no? Entonces, Claro, o sea, como cada pedacito, cada morfema, hay que ponerle qué es. exacto, como los que yo les luego presento en náhuatl, que abajo dice qué es cada morfema. Ajá, ya. Así sería lo ideal para poder seguir la argumentación que también ustedes estén dando o la exposición que están haciendo de un morfema específico, ¿no? Ujú. Entonces, insisto, eso como creo y es una recomendación general, háganlo, no dejen de hacerlo, porque sí facilita la lectura y por supuesto que a mí me deja ver mucho más claro que están siguiendo lo que ustedes están argumentando o si de repente se saltan de un tema a otro y entonces creo que por eso se puede sentir medio desorganizado a veces, ¿no? Entonces sí hagan las glosas y pues bueno, súbanlo también al Dropbox para hacer los comentarios, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues justo ya son las 5, entonces nada más me gustaría saber si quieren que, o sea, justo que repongamos una para pura exposición en la siguiente semana. Y si sí, qué días pueden, ¿no? ¿O quieren que lo intentemos resolver por Facebook? Con esas votaciones de Facebook. Con una encuesta. Es una encuesta. Sí, prefieren que hagamos la encuesta y entonces ya sí entre todo el grupo ver si podemos sacar una recuperación, ¿no? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna duda con el tema, con las exposiciones? No. ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, entonces, si ya no hay nada por hoy, ya vámonos y pues nos vemos la próxima semana y habría que ver, ¿no? Si tenemos 2 sesiones la próxima o solo la del viernes, pero eso pues lo vamos acordando por el Facebook. Alguien por ahí tenía una duda. Sí, yo. Perdón, sí. Sí, que sí. Entonces, bueno, el trabajo que quedaría con este tema sería ver, bueno, definir si nuestra lengua es de objeto primario o objeto indirecto, ¿no? Exacto, sí, en general describir el comportamiento de las oraciones bitransitivas, ¿no? Y a partir de ese comportamiento, ustedes podrán decir, bueno, tal lengua tiene es una lengua de objeto primario o tal lengua es una lengua de objeto indirecto. Pero sí, o sea, lo que hay que hacer ahora es ir a las oraciones bitransitivas y ver cómo funcionan. Gracias. Eso sí queda claro para todos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces, pues sí, ahora sí ya no hay nada que decir, pues nos vemos la próxima semana entonces. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego, que tengan buen fin. Igualmente. Igualmente.